Hoy comenzamos el último mensaje de esta serie, Cartas a las Iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Escuche estas importantes palabras. Es un grave error que los pocos que tienen funciones de liderazgo se crean únicos y superdotados, y que la gran mayoría que no se involucra crea que no puede realizar ningún aporte. Es un serio error. Hemos llegado al último mensaje de la serie, Cartas a las Iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Quisiéramos sugerirle algo muy práctico. Comparta estas enseñanzas con otras personas, tal vez un miembro de su misma congregación que también ha escuchado este programa. Compartan sus apuntes, dialoguen y, lo más importante, elaboren un plan de acción que beneficie a su congregación. Y ahora le invitamos a escuchar la primera parte del mensaje titulado ¿Está guiando o estorbando? Hoy leeremos la palabra del Señor en dos diferentes pasajes. En primer lugar, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, y luego en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1 al versículo 27. Note lo que dice el apóstol Pablo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora un pasaje más extenso está en Éxodo, capítulo 18, versículos 1 al 27. Escuche la historia porque es importante en lo que vamos a decir. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llama Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra lejana. Y el otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado, junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia,
y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Algunos de ustedes seguramente me han oído comparar el trabajo y el ministerio de una iglesia local con un iceberg. Con eso no quiero decir que la iglesia sea fría o de un movimiento lento y ordinario, pero lo que sí quiero decir es que hay mucho más que está debajo de la superficie que lo que uno siquiera se imagina. Realmente la iglesia es algo grande, masivo. Está en movimiento, solamente se ve una pequeña parte. Es más grande lo que no se ve que lo que se ve. Diríamos tal vez que la tropa es más grande, mucho más numerosa que los jefes. Estaba mirando una enciclopedia para encontrar el significado y leer un poco acerca de los icebergs, y encontré algo interesante. ¿Sabía usted que solamente más o menos entre una octava parte a una décima parte del tamaño total de un iceberg es lo que está sobre la superficie? Ahora, aquella analogía se aplica en forma bastante acertada con respecto a la iglesia. En realidad, es casi idéntico a la situación de la iglesia. No es que no tenga en mente todas las personas, los cientos o miles o decenas de personas que asisten al culto de adoración de la congregación que usted sirve. No tengo a ellos en mente cuando me refiero a la parte que no se ve. Lo que yo tengo en mente cuando me refiero a la parte no visible es una comparación entre el tamaño del liderazgo que vemos y aquellos líderes que son parte de un grupo que no se ve. Es decir, igual que los icebergs, hay una pequeña parte que se ve, pero hay la novena parte de un décimo que no se ve. Asimismo sucede con el liderazgo de nuestras congregaciones, sean pequeñas o grandes. Hay un liderazgo visible, hay un liderazgo invisible. No importa el tamaño de una congregación, esto siempre sucede. Hay un liderazgo que se ve en toda congregación, pero siempre hay otros en posiciones no visibles y que la mayoría de las veces son la mayoría. Vemos más a aquellos que dirigen cultos que los que predican, pero hay muchos más en su trabajo no visible, aquellos que enseñan, que cuidan a nuestros hijos, algunos que están en las aulas de clases haciendo un trabajo silencioso. Esto sucede tanto en grandes como en congregaciones pequeñas, y a veces solo uno recibe el salario por su magnífico trabajo, pero hay muchos otros que trabajan. Hay congregaciones con 4 o 5 profesores, 4 diáconos, 3 directores de culto, 4 predicadores, 4 diaconisas, y que envuelven un número considerable de personas envueltas en el ministerio. Cuanto más en congregaciones grandes. El punto que quiero dejar en sus corazones es que siempre lo que vemos es una pequeña parte de lo que significa el gran grupo que está involucrado. Hay muchos más entre aquellos que no vemos. Detrás del escenario, en el anonimato, hay gente que desarrolla diferentes ministerios, y todos estos funcionan semana tras semana. Se requiere trabajo, preocupación, tiempo, dinero, a veces aparentemente olvidados. Sin embargo, ellos siguen trabajando consistentemente, con regularidad, cada semana. Y para que toda esta maquinaria que funciona dentro de la iglesia siga cumpliendo su objetivo, se necesita gente, personas que trabajan anónimamente. Realmente creo que no exagero cuando digo que los líderes que nosotros seleccionamos para que cumplan labores como estas son el futuro de cada ministerio. Por lo tanto, cuando elegimos gente para que cumpla ministerios, estamos pensando en el futuro de la iglesia. Y esto tiene validez en cualquier elección de dignidades dentro de cada congregación. No olvide que está seleccionando personas que trabajarán directamente con el cuerpo pastoral, que podrán ser un avance o un impedimento en medio de la iglesia, que pueden ser gente que guía al pueblo, como gente que está retrasando su caminar. Y quiero que veamos en primer lugar el pasaje de 1 Corintios capítulo 14 y vea claramente lo que a Dios le agrada. Es importante que lo saquemos esto directamente de su palabra. No estoy interesado en hacer un desarrollo del contexto del capítulo 14. Pudiera dárselo en una sola frase realmente,
aunque esto podría ser una simplificación. Pero es un capítulo que trata con la manera de corregir el desorden. Y Pablo lo sumariza en el versículo 33 cuando dice: Dios no es Dios de confusión. Entonces, la primera cosa que diremos acerca de Dios es algo que, concerniente a la vida, algunos pueden verlo como negativo. A Dios no le agrada la confusión. Dice no, hay una negación allí, no le agrada la confusión. Esta palabra es interesante. Esta palabra significa interrupción, desorganización. Por lo tanto, el apóstol dice que al Señor no le gustan los tumultos, la desorganización, la confusión. Y la primera cosa que podemos decir es que a Dios le gusta el orden, no le gusta la desorganización. Kittel, un escritor, hizo un tremendo trabajo lingüístico sobre el Nuevo Testamento y en su libro dice que esto significa desorden o desasosiego. Encuentro que esto me ayudó mucho en mi interpretación. Agrega este escritor diciendo lo siguiente: en el Nuevo Testamento esto significa interrupción de lo que es pacífico o impulsos orgiásticos en medio de una congregación. Interesante. Tal como usted, yo no entendí lo que significa orgiástico. Por lo tanto, tuve que buscar en el diccionario. Significa emociones no restringidas. Me parece interesante la descripción de este autor, Kittel. En realidad me hizo como levantar mis cejas al pensar acerca de esta definición, porque he estado en algunos lugares donde ha existido realmente lo que está definido. Emociones no restringidas en medio de congregaciones, en medio de grupos de personas. Personas que han dicho, por ejemplo, el Espíritu de Dios se está moviendo, pero a Dios no le agrada las emociones no restringidas, fuera de control. Él no se agrada de los tumultos, de las reuniones tipo lucha libre. Al Señor no le agrada el desorden, la desorganización. No puedo encontrar otra explicación para este versículo. Por lo tanto, acepto lo que la palabra del Señor me dice. Pero entonces vamos a la otra parte que lleva una inferencia positiva. ¿Qué es lo que le agrada al Señor si no le agrada el desorden? Mire el versículo 33. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 14. Dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, lo que al Señor le agrada es que las cosas sean hechas con una buena organización. Aquellas cosas que se piensan, aquellas cosas que se organizan, que se presentan de una manera ordenada, eso le agrada a Él. Se agrada en una iglesia que es bien manejada, bien organizada. Se agrada con un cuerpo que está bajo control. Nuestro Señor se agrada con una ausencia de espontaneidad. Y no significa eso que se agrade cuando hay simplemente todo orden y en ningún momento hay algo que se sale del orden para contar un testimonio o expresar una alabanza. No estoy diciendo aquello. Estoy diciendo que al Señor no le agrada las cosas que se hacen al azar, a la loca, sin pensarlo. La manera desordenada de conducir nuestras vidas y manejar nuestros propios cultos en forma inapropiada, el desorden, el histerismo, porque a Dios realmente le gustan las cosas ordenadas. Tal vez usted está cuestionando esto, pero simplemente tome un microscopio o un telescopio. Pase unas pocas horas, sea con el uno o con el otro, y lo que usted verá es el trabajo creador más organizado delante de sus ojos, en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, porque eso le agrada al Señor. Le agrada en que hagan sus hijos las cosas bien, que no falte la belleza. Le agrada que esté ausente el tumulto, que no exista confusión, porque Él se agrada en lo ordenado. Ahora, a la luz de todo esto que a Dios le agrada, como que nos conduzcamos y guiemos en forma sabia, bien organizada, ¿qué espera Dios entonces de nosotros? Tenemos que ir a un ejemplo de alguien que lo hizo así. Esto encontramos en Éxodo capítulo 18. Allí veremos algunos ejemplos. Será un buen alimento para cada uno de nosotros, para quienes son elegidos en diferentes dignidades en las elecciones de su congregación. Será un buen motivo de estudio para aquellos que van a elegir personas para que sirvan dentro de los ministerios de las diferentes congregaciones.
Siempre que uno menciona Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, siempre pensamos en Moisés. Este caso no es una excepción, porque el capítulo 18 enfoca en Moisés. Los primeros 12 versículos, Moisés recibió la visita de su suegro llamado Jetro. Tal vez usted está un poco familiarizado con este capítulo, por lo tanto debo mencionar algunas cosas para quienes no lo conocen bien, así que tenga un poco de paciencia si usted ya conoce la historia. En el versículo nos dice que Jetro, el suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y también a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón y el otro se llamaba Eliezer. En el versículo 5, Jetro, el suegro de Moisés, vino a Moisés con los hijos y la mujer de éste. Ellos vinieron donde estaba acampado en el monte de Dios. Entonces cruzaron un poco de palabras cordiales, y Jetro dio alabanzas al Señor al evaluar lo que Dios había hecho a través de la mano de su yerno. Este es un gran momento. Este suegro está visitando a su yerno. Se besan el uno al otro, se respetan. Hay un sentido de calor familiar en este contacto de seres queridos. Y entonces Jetro se sienta a mirar lo que su yerno hace. Es decir, cuando Moisés está guiando a la gente. Y no olvide que Moisés está en una posición altamente visible, es un líder. Y Jetro entonces se está examinando, observando su trabajo. Si damos una mirada al versículo 13, nos damos cuenta que Moisés se sentó al día siguiente a juzgar al pueblo y que el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, esto no es una exageración. Dios no está presionado para llenar espacios vacíos aquí en la Biblia solo por llenarlos, solo por poner palabras. Pero cuando dice esto es exactamente lo que ocurrió. Moisés literalmente estaba rodeado de gente todo el día. ¿Recuerda lo que dijimos que le agrada a Dios? A Dios le agradan las cosas que son hechas de una manera organizada, no cuando hay tumulto, no cuando hay una clase de liderazgo impulsivo que trabaja en exceso, porque eso son a menudo las características de un liderazgo realmente en confusión. Cuando Jetro vio esto, frunció su ceño al mirar el intento de su yerno de satisfacer el montón de necesidades de un tremendo grupo de personas. Ellos estaban desde la mañana hasta la tarde. Y entonces Jetro, en el versículo 14, le dice a Moisés, viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Note el énfasis. ¿Por qué tú solo te sientas? ¿Por qué tú solo estás en esta tremenda tarea? Quiero sugerir que hay 3 o 4 principios dignos de recordar acerca de una organización. Son principios muy generales, pero que se aplican en forma precisa y que frecuentemente son rotos cuando se trata de la organización de nuestras iglesias locales. Déjenme decirles estos principios. Aquí tenemos el primero. No importa cuán talentosa sea una persona, no puede hacer solo un gran trabajo. No importa cuánto talento tenga una persona, solo no puede hacer un gran trabajo. Es cierto, una persona con talento puede hacer mucho, pero ninguna persona es lo suficientemente talentosa para guiar un ministerio solo. Moisés estaba intentando hacer esto, ¿lo recuerda? Dios es un Dios de orden. Y aquí había una falta de orden. Mucha gente esperando mucho tiempo para que sus necesidades sean conocidas, para que alguien les ayude, porque solo no podía. Pero Moisés, fiel de corazón, de armas tomar, listo para el servicio, estuvo dispuesto a realizar solo esta tarea. A la final, él era a quien Dios había designado para que guíe a su pueblo, y él creía que solo él, y solo sobre él, estaban estas responsabilidades. Y por eso tenía que estar allí desde la mañana hasta la noche. Esto no era nada inusual para Moisés. Pero Jetro lo vio haciendo esto que Moisés siempre hacía. Entonces su suegro le dijo, ¿por qué estás haciendo eso solo? Nadie puede hacer esto solo. Mira el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que estás contigo. Una linda manera de decir una gran verdad. Moisés, te vas a fundir.
no solo tú. Va a ocurrir lo mismo con toda esta gente que está esperando y esperando. No puedes mantener esta misma situación, Moisés. La tarea es demasiado pesada. Tú no puedes hacer esto solo. Y otra vez, el énfasis. Moisés, no puedes hacerlo solo. Tú puedes hacer algo. Tú puedes realizar tu parte. Pero no puedes hacer toda la tarea solo. Si tú tratas de hacer todo solo, Dios no se agrada. Porque Dios es un Dios de orden y aquí falta orden. Si vamos de regreso a los Corintios capítulo 14, vemos que ese es el concepto que Dios tiene. Dios se agrada cuando las cosas son hechas de una manera bien ordenada, bien planificadas, no de una manera confusa. Por eso Jetro dice a Moisés, tu plan es confuso, tienes un tumulto, esto no produce paz. Leamos un poco más en el versículo 19. Ahora oye mi voz. Moisés, escucha. Qué lindo. Me gusta esta parte. Ojalá usted tuviera un suegro como este. Algunos de ustedes seguramente lo tienen. Den gracias a Dios por ello. Tener un suegro que le ama tanto, que le ayuda a no seguir haciendo cosas erróneas, es algo excepcional. Espero que cada uno de nosotros lo tengamos. Aquellos que vienen con un espíritu dulce. Aquel que nos golpea en el hombro y nos dice, hijo, lo que estás haciendo no es sabio, no es bueno, hay que cambiarlo. ¿Puedes oírme? Si usted lee lo que el Señor enseña en la palabra con respecto al inmenso amor que debe existir entre nosotros los miembros de una familia, puede tener la tendencia de querer irse al extremo y puede pensar de que usted por amor debe aceptar todo o por amor tiene que inmiscuirse en las cosas de otros, aunque sean sus familiares. Eso no es lo que Dios está recomendando. Jetro no se está entremetiendo en las cosas que Moisés está haciendo. Él simplemente observa algo que es inapropiado. Se acerca con amor, con respeto, con cuidado. Se acerca para decirle, estás equivocado, Moisés. Es mejor que hagas esto. Tómalo o deja. No se ve ningún argumento. No se ve aquí una discusión, una pelea. No es que este suegro anda metiéndose en todas las cosas que nadie lo llama. Este hombre simplemente vio que era necesario hacer una sugerencia sabia. Y eso es el papel de los suegros. Hacer sugerencias sabias. No ande dando consejos a cada rato cuando nadie se lo pide. Si ve algo que es inapropiado o que se puede hacer mejor, en una sencilla conversación menciónelo, dígalo o pregunte, ¿puedo hacer una sugerencia? Pero usted no se entremeta en la vida de otras personas, no se entremeta en la vida de sus hijos. Sí al respeto, sí al cariño, sí al amor, pero un no a la intromisión en los asuntos que tienen que ver con la vida conyugal y solo los cónyuges son responsables de la decisión final. Que Dios le bendiga. ¿Está guiando o estorbando? Es el título del mensaje que iniciamos hoy y que continuará en la próxima audición de Visión para Vivir. Si usted desea ser parte de nuestro ministerio, hágalo orando por nosotros, invitando a otros a escuchar el programa y estudiando junto a nosotros las verdades escriturales. Nuestra otra invitación es que usted se acerque a su librería cristiana local y pregunte por los libros escritos por los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea. Estos materiales pueden servirle de mucha ayuda en su crecimiento en la vida cristiana y están disponibles también en nuestro sitio internet en www.visionparavivir.org. Si desea comprender más acerca de la vida congregacional, adquiera el libro La Esposa de Cristo. Si desea aprender cómo pasar por los tiempos difíciles de la vida, adquiera el libro Cuando se atraviesa por tiempos difíciles, ambos escritos por el pastor Chuck Swindoll. Este libro puede ser suyo por una ofrenda generosa y si lo solicita, solicítelo escribiendo a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. La serie Cartas a las Iglesias, Lecciones Perennes para el Cuerpo de Cristo, está disponible por $30 más gastos de correo. Son 20 programas de radio en 10 discos compactos.
Solicítela usando su Visa Mastercard y llamando al 1-800-89-VIVIR, es decir, 1-800-898-4847. Visite la página de internet en www.visionparavivir.org. Le invitamos a terminar el programa de hoy con un momento de oración. Que el Señor nos ayude a ser líderes dispuestos a ser ayudados. Queridos, todos los que estamos en función de liderazgo, que no tengamos temor de perder el pastorado por el crecimiento espiritual de un líder. Si usted es un llamado por Dios, nunca lo perderá, a menos que Dios quiera removerlo. Tal vez el Señor quiera llevarlo a ministrar a otro lugar, pero nunca lo dejará solo. Que el Señor nos ayude a escoger de entre el pueblo, no cualquiera, no aquellos que tienen dinero o que son los fundadores o los más antiguos en la congregación, sino varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Anhelo que usted, como miembro de una congregación, busque poner a la disposición del servicio cristiano todos sus talentos. Acérquese a su pastor, dígale lo que siente, y espero que no exija a un hombre llamado por Dios a que él solo guíe al pueblo y como resultado abandone su familia para convertirse en un empleado del pueblo. Espero que esta serie haya traído nuevas acciones a miembros y pastores que, como yo, se deleitan en aprender de la palabra de Dios cada día. Solo así el versículo 23 de Éxodo capítulo 18 será una verdad en sus vidas. Podremos sostenernos y todo el pueblo irá en paz a su destino. Escuche el siguiente programa de Visión para Vivir, que traerá un nuevo estudio, una nueva serie y un nuevo tiempo de comunión en el estudio de la eterna palabra de Dios. Hasta la próxima.